El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. En el Evangelio de este domingo contemplamos a Jesús, lo vemos que lleva a cabo la misión que el Padre le ha encomendado de anunciar el reino de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro favor, que Dios nos ama, que Dios pues quiere que vivamos en comunión con Él. Y el Señor pues va transmitiendo ese reino de Dios, la presencia de Dios en torno a nosotros y dentro de nosotros, si lo aceptamos por la fe. El Señor lo va haciendo a través de palabras, de la predicación. Lo vemos que dice el Evangelio que iba a los pueblos cercanos a predicar el Evangelio, que recorría toda la región de Galilea predicando en las sinagogas. Y lo hace también a través de las curaciones. Lo vemos sanando, curando la fiebre de la suegra de Pedro, de los enfermos que le llevaban al atardecer allí a la casa de Simón, en Cafarnaún. Lo vemos también expulsando los demonios. Es otro de los ministerios que hacía Jesús, la expulsión de los demonios, porque el Señor ha venido a liberar a la persona íntegramente en su cuerpo y en su alma. Ha venido a librar a todo hombre, en esa doble dimensión de cuerpo y alma, y a todos los hombres, porque la salvación del Señor es universal. Y también lo vemos orando. Nos está indicando el Señor cómo es posible la comunión con Dios a través de la oración. Por eso es muy importante en la vida cristiana que dediquemos tiempo a orar personalmente, individualmente, cada uno de nosotros, para reforzar nuestra unión y nuestro amor con Dios, y también para de ese trato con Dios sacar las fuerzas para luego cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado a unos y a otros, la oración. Precisamente el Papa Francisco, este año 2024, lo ha dedicado a la oración, año de la oración, con este lema: Jesús, Señor, enséñanos a orar, como le pidieron los
discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor, ahí fue cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Pues este año que el Papa quiere que toda la Iglesia se prepare para el jubileo del próximo año, 2025, que vamos a celebrar el jubileo del nacimiento del Señor. Va a ser un jubileo pues, de toda la Iglesia universal. Quiere el Señor que nos preparemos precisamente intensificando el trato con Dios a través de la oración y que le pidamos al Señor humildemente, como hacían los discípulos: Señor, enséñanos a orar, enséñame a orar, porque de la oración vamos a obtener grandísimos beneficios personales para nuestras familias, para nuestros pueblos y para nuestra nación. San Alfonso María de Ligorio decía él en sus predicaciones, en sus misiones: el que reza se salva y el que no reza se condena ya. La oración es la respiración del alma, el alimento de la vida interior de las personas. Y todos sabemos orar, porque orar es pensar en Dios, es hablar con Dios, es amar, en definitiva. Y cuando no sabemos qué decirle a Dios, pues estamos con Él. ¿Cómo estamos con las personas que queremos? Muchas veces estamos con las personas que queremos y no decimos nada, pero ya la presencia ya está diciendo mucho. Bien, pues aprovechemos esta oportunidad también que nos da el Santo Padre para ponernos todos en ese estado de oración, preparándonos para el jubileo del año que viene. Precisamente vemos al Señor en el Evangelio sanando enfermos. Y esto nos lleva también a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la enfermedad, esa realidad que no ha sido creada por Dios. Por lo tanto, Dios no nos manda enfermedades, como a veces pensamos, sino que es una consecuencia del pecado original. La naturaleza humana ha quedado herida por el pecado original y una de las consecuencias es el padecer la enfermedad. Todos nos encontramos con la enfermedad, de pequeños, de jóvenes, de adultos, de mayores, unos con unas enfermedades, otros con otras, pero ahí está, es una realidad que nos afecta a todos. A veces el que está enfermo piensa que solo él está enfermo y que los demás bien felices que son. Es una tontera. Todos nos encontramos con esta realidad que viene del pecado original. No lo olvidemos. No culpemos a Dios de nuestras enfermedades. Y a veces viene también de nuestras malas decisiones, porque muchas veces somos nosotros los que nos procuramos enfermedades cuando no respetamos la ley natural de nuestro cuerpo. Si uno se dedica a tomar y a tomar y a tomar y le entra una cirrosis en el hígado, pues que no diga que Dios me ha mandado una cirrosis. No, hijo mío, no, te la has ganado a pulso, con tu tomadera, con tu vicio. Si uno maneja mal el carro y transgrede las líneas de tráfico y tiene un accidente, que no le diga luego a Dios: ¿por qué me has mandado este? ¿Has sido tú? Tenemos que ser responsables de nuestros actos, que es muy fácil echar la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Y la mayoría de las veces somos nosotros los propios culpables. Bien, entonces lo importante es, vemos a Jesús. El profeta Isaías ya decía que el Mesías cargaba sobre sí nuestras enfermedades. El Señor ha querido pasar también por esa experiencia para darle un sentido. Y el Señor, vemos cómo acoge a la suegra de Pedro, le da la mano, la levanta. El Señor utiliza la palabra para el consuelo, los gestos buenos. Se dedica muchas veces
a la sanación de los enfermos como un signo de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Pero lo importante no es que el Señor nos cure, porque el Señor no curó a todos los enfermos que había en el mundo cuando Él estaba aquí, algunos. Lo importante es que Él, asumiendo nuestra enfermedad, le da un sentido de redención. De tal manera que nosotros, cuando tenemos que pasar por esa realidad, pues tenemos dos opciones: o amargarnos y resentirnos por nuestra enfermedad, y entonces, además de estar enfermos, estamos resentidos y nos creamos otro problema. O podemos mirar a Cristo crucificado, Él enfermo por nosotros, Él dolorido, sufriendo para nuestra salvación, y yo, ahora enfermo, uno mi enfermedad al Señor crucificado, para darle un sentido de redención. Y si eso lo hago con fe y amor, la enfermedad me va a ayudar a santificarme, me va a ayudar a madurar como persona, me va a ayudar también a ser misionero, a ofrecer mis sufrimientos por la redención del mundo, por la conversión de los pecadores, por la salvación de los moribundos, en expiación de mis propios pecados. La enfermedad podemos ofrecerla en reparación de nuestros propios pecados. Si lo vivimos con esa espiritualidad, entonces enseguida observaremos los frutos, y los frutos del cristiano enfermo así es la paz, la serenidad, la alegría interior. Como sacerdote he visto muchos enfermos y he visto las dos realidades: a unos amargados y violentos con la propia familia que les cuidaba, y a otros que te transmiten una paz, una serenidad y una aceptación y un ofrecimiento, pues que realmente pues te admira, ¿no? ¿Cómo manejo yo la enfermedad? ¿Qué clase de enfermo soy yo? Preguntémonos. Cuando estoy enfermo, ¿soy de esos enfermos insoportables y resentidos y malhumorados y violentos? ¿O soy ese tipo de enfermos que se unen a Jesús crucificado? Tenemos ahí un punto para nuestra meditación, porque sí o sí nos encontramos con la enfermedad y damos otro paso. Y con los enfermos que yo tengo en casa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es mi comportamiento? Con ese ancianito que tengo en casa, el abuelo o el papá ya anciano, la mamá, la suegra también, ¿no? También merecen cuidado, ¿no? Dicen por ahí las malas lenguas, ¿no?, que Pedro no le perdonó a Jesús una cosa, que curara a su suegra. Dicen que no se lo perdonó nunca, ¿no? Esas son malas lenguas que hay por ahí, ¿no? ¿Cómo atiendo yo a los enfermos de casa? Porque a veces los tenemos en la casa, los enfermos. Aprendamos de Jesús. Cercanía, una palabra bonita de consuelo, de alegría, de esperanza, paciencia, buen servicio. No, a veces no tenerles en cuenta lo que puedan decir, porque a veces la enfermedad nos pone nerviosos y nos hace decir cosas que no sentimos en el fondo. El gesto de coger las manos, que el enfermo sienta que está ahí, que tú estás ahí. Y como cristiano, la atención espiritual, orar por él, llamar al sacerdote para que le unja con la unción de los enfermos y estar ahí orando con él y por él, por el enfermo. Eso va a ser quizá tan eficaz como atenderlo también médicamente, claro, con la medicina
que le corresponda. Los cristianos no desechamos los remedios para aliviar el dolor y el sufrimiento y sanarnos de la enfermedad, claro que sí. Damos gracias a Dios por la medicina, por los avances en la medicina que nos proporcionan una calidad de vida mejor. Las dos cosas, al médico del cuerpo y al médico de las almas, hay que recurrir. Y tú y yo, pues podemos hacer mucho por esos familiares que tenemos, porque aunque tú no seas médico ni enfermera, pues tu cariño, tu presencia, tu buena palabra, tu sonrisa, tu gesto de caricia, de tomar las manos, eso es muy importante. Sí, pues ahí tenemos una obra de misericordia que a veces Dios nos lo pone ahí mismo, en la propia casa. No tenemos que salir de casa para atender enfermos, ¿no? Hay que recordar la palabra de Jesús. Estaba enfermo y vinieron a verme. En cada enfermo nosotros, iluminados por la fe, tenemos que ver la presencia del Señor en ese enfermo, en ese hermano que sufre. Y ahí el Señor nos da la oportunidad de atenderlo a Él, atendiendo bien a ese enfermo que tienes. Así lo han hecho los santos. Atender al enfermo es atender al mismo Jesús. Y de eso, pues el Señor nos juzgará. Y ojalá que nos diga, estaba enfermo y me cuidaste, me atendiste, me visitaste. ¿Y cuándo, Señor, hice yo eso? Cada vez que lo hiciste con uno de esos humildes y pequeños hermanos. Lo hiciste conmigo. Pues ganémonos esa bienaventuranza de Jesús, porque será nuestra dicha en el cielo, la alegría eterna y la bienaventuranza eterna del cielo. Que así sea.